¿Cómo un test de IQ arruinó mi vida? Solo hice el test porque pagaban 5,000 pesos y necesitaba plata para la nafta. Era un alumno promedio con un orientador escolar que literalmente me dijo que considerara ir a trabajar en un circo. Así que mis expectativas eran bastante bajas. El test en sí ni siquiera era tan difícil, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Lo terminé en 40 minutos cuando habían dicho que tardaría 2 horas. La evaluadora se veía confundida cuando se lo entregué y me preguntó si me estaba rindiendo. Le dije que no, que había contestado todo, y puso una cara como si no me creyera. 20 minutos después, 3 investigadores entraron apurados a la sala de espera mirándome como si hubiera resuelto el hambre mundial. El investigador principal dijo que debe haber habido un error en la corrección y me pidió que hiciera una versión diferente. Le dije que dale, mientras me paguen igual porque el precio de la nafta no iba a bajar mientras estábamos ahí parados charlando. Esta parecía aún más fácil de alguna manera y la terminé en 35 minutos. Los investigadores estaban susurrando desesperadamente en la esquina, y uno no dejaba de mirarme como si fuera a explotar espontáneamente. El investigador principal se acercó y dijo: acabas de sacar 198 en el Stanford Bennett, lo que te pone por encima del percentil 99.999. Me reí porque era lo más gracioso que había escuchado en toda la semana. Ella no estaba bromeando y de repente todos querían estudiarme. Trajeron especialistas que me hicieron tomar 5 tests de IQ+. Todos los puntajes salieron entre 195 y 210, lo que aparentemente significaba que era más inteligente que Einstein. Les dije que Einstein probablemente sabía en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial y yo recién había reprobado ese examen de historia ayer. Llamaron a mis viejos para una reunión donde los investigadores usaban palabras como genio profundo e intelecto generacional. Mientras tanto mi vieja seguía diciendo debe haber algún error. Les recordó que una vez intenté meter papel de aluminio en el microondas y casi incendio la cocina. Dijeron que el genio se manifiesta de maneras misteriosas y yo dije sí, como sacarse 4 en física. El MIT llamó a casa ofreciéndome admisión anticipada con beca completa. Harvard quería que fuera para un programa especial. El noticiero local quería hacer una historia sobre el genio de barrio que nadie había notado. Mi director de repente actuaba como si fuéramos mejores amigos, aunque la semana pasada me había llamado Bruno cuando mi nombre es Marcos. Pero nada había cambiado sobre mi inteligencia real. Todavía no podía entender cálculo y honestamente ni siquiera estaba seguro para qué servía el cálculo. Cuando me daban problemas avanzados para resolver, solo me quedaba mirándolos preguntándome si esto era como se sentía mi perro. Cuando intentaba explicarle por qué no podía comer chocolate, los investigadores tampoco podían explicarlo. Me hicieron pruebas de todo, desde memoria fotográfica hasta síndrome savant oculto. Mis escaneos cerebrales mostraban actividad completamente promedio. Cuando me pedían que explicara mi proceso de pensamiento para resolver los problemas del test, no podía porque literalmente solo había elegido lo que se sentía correcto, como elegir números de la quiniela. Mis profesores empezaron a tratarme diferente, esperando ideas brillantes que no podía dar. Me llamaban para las preguntas más difíciles y yo me quedaba ahí como un ciervo frente a los faros. Mis compañeros me evitaban o intentaban que les hiciera la tarea, lo cual era graciosísimo porque yo mismo estaba copiando de otros. Las pruebas se volvieron más invasivas y honestamente bastante raras. Me conectaron a máquinas mientras hacía tests y monitoreaban mis ondas cerebrales. Me sacaron muestras de sangre e hicieron pruebas genéticas buscando mutaciones. Un investigador estaba convencido de que yo estaba accediendo inconscientemente a inteligencia colectiva y le pregunté si eso significaba que básicamente estaba usando Wi-Fi cósmico. Empecé a negarme a hacer más tests, pero la presión se intensificó. La escuela amenazó con demandar a mis viejos si no participaba en su programa para superdotados. Los investigadores aparecían en casa sin avisar, incluido uno que intentó recolectar mi basura para muestras de ADN. Alguien filtró mis puntajes en internet y los conspiranoicos empezaron a decir que yo era de todo, desde un híbrido alienígena hasta un experimento ruso. Entonces escuché a 2 investigadores discutiendo sobre mi caso. Uno dijo que los puntajes eran imposibles dada mi historia académica, lo cual sí, obvio. El otro dijo que me habían testeado en aislamiento con diferentes evaluadores y los puntajes se mantenían consistentes. Entonces ella mencionó algo que realmente me hizo prestar atención por una vez. Dijo que habían encontrado otros 3 casos exactamente iguales al mío en diferentes provincias. Estudiantes promedio que de repente sacaban puntajes imposiblemente altos pero no mostraban otros signos de genialidad. Todos habían comenzado dentro del mismo periodo de 2 semanas y todos describían elegir respuestas que simplemente se sentían correctas sin saber por qué. Fui a casa y busqué a los otros estudiantes. Se veían tan confundidos como yo en sus fotos con titulares llamándolos genios ocultos, pero noté algo que los artículos no mencionaban. Todos habíamos hecho el mismo cuestionario viral de personalidad 2 meses antes, de algún sitio web turbio que un amigo había compartido. Todavía tenía el mail de confirmación del cuestionario. El sitio ya no existía, pero el dominio estaba registrado a algo llamado Instituto de Mejora Cognitiva. Encontré una publicación archivada en un foro que decía sujetos de fase 1 identificados y marcados para extracción, lo que sonaba como algo de una película de ciencia ficción mala que probablemente no entendería. Mi celular sonó con un número desconocido. Cuando atendí, una voz dijo: sabemos que lo descubriste, y me dio una dirección. Dije: ¿descubrí qué? Porque literalmente no entiendo nada de lo que está pasando, pero ya habían cortado. La historia completa está en el canal acá abajo.